Hola, yo soy Johnny y este video probablemente no te va a gustar y si pensaron que hoy íbamos a hacer también hate a otro pensador, pues estaban totalmente equivocados. Hoy vengo muy enamorado de mis pensadores favoritos y también quiero responder la pregunta que me han hecho mucho respecto a si la filosofía vale la pena estudiarla o no y en qué contextos o en qué sentidos sí valdría la pena o en cuáles no, según mi juicio. Entonces, pues para empezar, ¿vale la pena estudiar filosofía? No. Como carrera oficial, pues probablemente no. A ver, yo pienso que sí se puede ser muy buen filósofo de una manera autodidacta. De hecho, voy a contarles un poco sobre qué hice autodidacta de manera autodidacta antes de empezar la carrera, dado que ya estoy en noveno semestre, y cómo esas lecturas prácticamente las utilicé todo el tiempo. O sea, todo el tiempo esas lecturas a través de todas mis asignaturas. Incluso haberles dedicado mucho más tiempo fue mucho más valioso para mí y ahorita les voy a explicar en qué sentido. ¿Cuándo vale la pena estudiar filosofía? Cuando quieres escribir y empezar a escribir o tienes una mentalidad muy estructurada que necesitas también como una especie de guía y demás. Entonces en ese sentido creo que pues bueno, valdría la pena, más que todo con el tema de escritura siento que mi evolución fue muy grande, yo escribía muy mal y no es que ahora escriba bien, sino que escribo menos peor. Entonces, en ese sentido, he sido pues, he estado muy contento porque veo lo que produzco y es como, qué interesante, qué bien, me gusta esto, me gusta este enfoque y que ya tengo cierta habilidad para poder hacer esto y hacer una tesis o una monografía o un trabajo de grado para tu carrera de filosofía también es una aportación muy, o sea, muy complicada. Sufres mucho en el proceso, pero vale muchísimo la pena porque estás haciendo un aporte filosófico. Entonces, en ese sentido, creo que es lo mejor que me ha pasado ahora en mis más 30 años. Yo de base soy ingeniero y en ese sentido creo que la ingeniería fue lo que me permitió tener una comodidad material, conseguir buenos trabajos, tener dinero, para después poderme dedicar al pensamiento, que empecé a leer como alrededor de los 25 años por mi propia cuenta. Textos de filosofía bastante complicados y a partir de ahí como que dije, voy a hacer con esto algo, quiero con este hobby hacer algo y a partir de ahí decidí estudiar la filo. La filosofía sí es para el mundo del trabajo, no, yo creo que es para el mundo tal vez de la docencia, pero como tal, para el mundo en el que estamos, creo que no es una carrera para trabajar. Yo, puede que esto sea una opinión muy impopular, uh, pero tú sí terminas muy desnudo para el mundo laboral, terminas, no, realmente pobre en herramientas ofimáticas, en temas de proyectos, por ejemplo, de proyectos pues, tipo empresariales y demás. Entonces yo se los recomiendo a todas las personas que ya tienen una carrera técnica previa a hacer la filosofía por hobby, por placer, por deporte, incluso deporte mental. Pero de resto, a los jóvenes, invitarlos a que si son muy amantes de la filosofía, piensen muy bien esa parte, más que todo si no cuentan con los medios económicos pues si no tienen una familia con unas capacidades económicas que les puedan ayudar por varios años. Y si tienen cuestiones apremiantes de dinero, pues bueno, tal vez mirar lo técnico, una carrera técnica y posteriormente hacer la filosofía y en el mientras tanto, pues ir leyendo algo bien interesante. Entonces, pues bueno, esa es mi humilde opinión, eso le diría a mi yo chiquito, como que, o a una persona como chiquita si me pregunta, es tipo, la filosofía creo que es un placer y es un amor. Y en tanto que es amor, voy a contarles cuáles son los pensadores que más me enamoraron y que fueron como los que hicieron clic en mí. Porque también hay muchas personas muy reticentes al pensamiento filosófico porque sí se han enfrentado a pensadores que nada que ver. Yo conozco a personas que en sus diferentes carreras de humanidades, por ejemplo, se han acercado a textos de Hegel, a textos de Heidegger, y uno dice, no tienes las herramientas para esto. Yo no sé los docentes por qué hicieron esto. Le dieron un manual de física cuántica a una persona que está estudiando a, no sé, agronomía. Es
como que no tiene nada que ver. Para llegar a entender esos pensadores requieres una formación, porque son libros técnicos. No toda la filosofía es un manual de vida, tipo pues Séneca o Marco Aurelio. No, nada que ver. Son libros técnicos y en tanto técnicos tienen un método, se discuten con otros pensadores y en fin, se complica pues como mucho. En sí, cuando hablamos de filosofía, hablamos del porqué del mundo. Y esto lo voy a poner en mis propios términos y lo que he logrado concluir en este tiempo de estudio de la carrera. Entonces es la justificación del mundo. Antes la justificábamos de una manera mitológica, entonces los dioses nos daban esas respuestas que necesitábamos, la voluntad de los dioses, la ira de los dioses, las pasiones de los dioses, era y todo lo que nos permitía o lo que justificaba lo que veíamos acá, lo que vemos acá en la Tierra. Y por ahí quise empezar. En general, cuando hay filósofos que hablan de libros de filosofía o cómo iniciarse en la filosofía, tienden a hablar de los manuales de filosofía. Y yo creo que uno debe enamorarse más primero del mito, porque en filosofía estudiamos algo que se llama el salto de mitos al logos, cuando saltamos de justificar el mundo a través de los dioses para justificarlo a través de la razón. En ese sentido, uno de mis libros más importantes fue el Enuma Elish, que es el poema babilónico de la creación del dios, con toda la historia del dios Marduk y de Tiamat y de Apsu, que es como esta creación hermosa, que es esta voluntad de este príncipe divino que es muy recurrente en la mitología de este dios guerrero que se pelea como con sus padres o como con sus abuelos, los derrota y los vuelve pedazos y con eso hace la creación, hace los cielos, hace los mares, en fin. El Enuma Elish acá creo que es un texto muy poco citado, pero es una gran fuente ¿cómo lo diría yo? Es una gran fuente de pensamiento, permite muchos puntos de fuga. Es muy interesante pensar cómo la voluntad de Marduk puede interpretarse también como la voluntad de los hombres en general, cómo despedazamos la naturaleza y la hacemos que cobre sentido a nuestro propio deseo, a nuestra propia forma, y cómo violentamos la naturaleza y la volvemos algo que cobra sentido como Marduk. Y entonces, bueno, es precioso. Esta edición es de Trota, que es una edición bastante pues, respetada en filosofía. El segundo libro que más a mí de los que más me ha fascinado con respecto al tema del mitos es Eleusis. Este libro de Eleusis de Karl Kerenyi, de Ediciones Ciruela, es un estudio arqueológico, pero pues no arqueológico filosófico, sino arqueológico histórico. Y entonces este señor nos empieza a hablar de los misterios eleusinos. Estos misterios son una serie de rituales que se desarrollaron en la antigua Grecia, en los cuales teníamos como en lo que se llamaba, en una especie de templo, que tenía una condición diferente a todos los demás templos, porque este no era como con las columnas por fuera y los muros por dentro, como generalmente tienden a ser los templos griegos, sino que es todo lo contrario, es como un tipo de templo muy extraño que es con los muros por fuera y las columnas por dentro, y ahí se desarrollaban los misterios. Y estos misterios consistían en algo así como una especie de revelación del misterio de la vida y de la muerte, representado en la semilla de trigo. Este misterio nos habla de cómo se invocaba a la diosa, a Perséfone, que es del mito de Perséfone, de Perséfone y su mamá, y de cómo Perséfone fue raptada por el dios, por Hades, por el dios pues, de los infiernos, y fue llevada como tal, pero al ver que el mundo todo se estaba muriendo, porque Demeter, la diosa de la cosecha y de los cereales, se puso muy triste, pues porque ella era la mamá de Perséfone, se puso muy triste y dejó de fertilizar la tierra, y dejó de repartir el misterio de la semilla de trigo
que era volver a la vida después de la muerte, como la semilla vuelve a la vida después del invierno. Entonces, en estos mitos, pues literalmente se invocaba a Perséfone para que llegara y nos revelara y les revelara a ellos como todo ese misterio. Y había un proceso ritual complejísimo que consistía en que cada persona tenía que llevar un marranito, ese marranito se sacrificaba. Es un nivel de complejidad tremendo, y aparentemente también había cuestiones de elementos alucinógenos y demás. Fascinante. Y nos revela mucho también como lo que nos establece aquí el autor y las interpretaciones, la hermenéutica que hace el autor, nos habla mucho también de precisamente eso, de la muerte y de cómo los seres humanos anhelamos permanentemente la cuestión de la muerte y la resurrección. Precioso. Ya entrando a nivel de filosofía pura y dura, tenemos entonces las lecciones preliminares de filosofía de Manuel García Morente. Este libro, es que se puede ver acá el nivel de abuso que hice de este libro. Y también tengo una guía personal en la que dibujé, hacía dibujos y de no sé qué. Este fue el viaje más hermoso que hice. Y me gustó mucho porque lo hice sin correr y leyéndolo todo. Entonces lo hice antes de estudiar la carrera de filosofía. Me demoré, no sé, tal vez unos 6 meses, pero muchachos, o sea, empezar a este señor, y lo que a mí me parece que hace especial esta guía, es que él no te dice pensamientos fragmentados de pensadores de distintas épocas, sino que él te hila toda la historia de la pregunta por el ser. Y entonces la historia de la pregunta por el ser y cómo se ha respondido, y la pregunta por el ser es tan compleja como queramos y tan sencilla como queramos. Yo la voy a responder acá como el por qué hay esta cosa y no otra cosa. Entonces, hay esta cosa y no otra cosa porque él empieza a desarrollar, porque el arjé de los presocráticos, porque las ideas de Platón, porque las sustancias de Aristóteles, porque el cogito cartesiano, porque el fenómeno kantiano, el noumeno kantiano, todo el espíritu absoluto de Hegel. Entonces es como, para mí, este viaje fue el viaje más lindo que pude haber hecho en la vida. Y además que es un libro que no es pretencioso. Entonces, está escrito en un lenguaje absolutamente común, cotidiano. Por ahí, cuando vamos a hablar de Leibniz, se enreda un poco alrededor del racionalismo. Pero es un lenguaje, es una lección de un profesor que sabe demasiado y que tú sabes que sabe demasiado. Y en tanto eso, es capaz de transmitir las ideas de una manera muy simple. Esto me cambió la vida. Y este libro lo he citado en los 9 semestres de filosofía, en muchísimos trabajos. Es increíble. Cuando alguien me pregunta sobre filosofía, de cómo puede iniciarse, para mí es este. Hay unos que el de Javier Marías, que bueno, hay otros pues manuales como gigantes, pero esto es realmente un viaje que vale la pena y que es muy cercano. Y creo que lo amo profundamente. Listo. Acá estamos entre mitos y logos. Y creo que todo el mundo lo recomienda. Léanse algún tipo de diálogo socrático de Platón. Especialmente lo que tiene que ver con... Ay, ya está dañado. Especialmente lo que tiene que ver desde la apología de Sócrates por ahí hasta el Fedón o hasta el Fedro. Entonces, filosofía para no filósofos, digamos que para la filosofía Sócrates es Jesucristo, y Jesucristo para nosotros entonces tiene una historia, y esa historia es un Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento de los filósofos va desde el momento en que encarcelan a Sócrates por pervertir la sociedad ateniense, a los jóvenes atenienses, que de fondo también hay unas disputas políticas,
la defensa el enjuiciamiento que le hacen a Sócrates, la defensa que Sócrates hace, el tiempo que está en la cárcel y los diálogos que tiene en la cárcel con sus diferentes seguidores. Bueno, muchachos, esto es para mí. Aquí me enamoré porque vi que alguien pensaba como yo tiendo a pensar, obsesiva compulsivamente. Entonces fue como hermoso poder acercarme a ese pensamiento, poder entender la inmortalidad del alma. Alguien me justificó racionalmente la inmortalidad del alma. Alguien me justificó racionalmente por qué no hay que temer por qué no hay que temer a la muerte. Es como preciosísimo. Además que está aquí particularmente, entonces, para acercarse a filosofía, de la apología hasta el Fedro. Es apología, Critias, Fedón, Fedro. Perfecto. Que se pueden conseguir así resumidos en tomos que tienen como, están ordenados de acuerdo como a cierta cronología. Y no hace parte, pero, de la historia pues del juicio de Sócrates, pero el banquete. Usted se estudia el banquete de Platón o el simposio. Y ese es literalmente, y ahí lo voy a asociar con el Eusis. Resulta que la persona, la sacerdotisa citada en el banquete, que es la que le da a Sócrates toda la sabiduría del misterio de la vida y de la muerte de los seres humanos, se lo reveló una sacerdotisa. Una sacerdotisa que probablemente sea de Eleusis o de Delfos, dependiendo como del analista o del hermeneuta que esté interpretando. En todo caso, parece que sí es una sacerdotisa de los misterios, que revela algún tipo de misterios, o el misterio de Delfos o el misterio de Eleusis, pero es parecido. Y tú, cuando lees cuidadosamente el banquete, te das cuenta de que, y de hecho se ha tomado como fuentes, y acá en Eleusis se cita el banquete, te das cuenta que nos está contando y que probablemente Platón, al escribir la historia de Sócrates y de la sacerdotisa, estaba traicionando un poco a su tradición de no contar nada respecto a la sabiduría que se tenía en estos misterios, en estos rituales. Entonces es fascinante porque sí está, y ella le dice literalmente, Diótima, la sacerdotisa Diótima, le dice: Sócrates, estás en el primer nivel de los iniciados, necesitamos ahondar más en la esencia del misterio de la vida y de la muerte. Bueno, muchachos, por favor, léanse el banquete y los diálogos socráticos. Bueno, vamos a saltar nos saltamos muchos siglos. Estos son los autores que a mí más me llegaron y más los que vivo enamorado y con los que yo realmente casi que construyo todo mi sistema filosófico. Este es un libro muy modesto que lo conocí gracias a las lecciones preliminares de García Morente, y es la investigación sobre el conocimiento humano de David Hume. Es un empirista inglés. El empirismo inglés sostiene que no existe algo así como una realidad afuera de nosotros mismos que sea digna de ser conocida, sino que realmente lo que hay son fenómenos psíquicos, y esos fenómenos psíquicos se acuñan en nuestra mente, en nuestra memoria, de acuerdo a la costumbre. Entonces, si yo veo que el sol sale todos los días y todos los días va a salir, pues yo digo, el sol va a salir, y el sol es un ente que sale todos los días. Ahora, no hay garantía absoluta por fuera de nosotros que nos diga que efectivamente la observación que estamos haciendo es trascendente a mí. Es como nosotros los seres humanos no le podemos preguntar, por ejemplo, a los perritos: oiga, perrito, ¿usted entiende el sol de la misma manera que yo lo veo? ¿Usted cree que es un ente que sale, que entra, sale, va y viene? Y el perrito, los seres humanos no tenemos cómo comparar eso. Entonces, ellos redujeron todo a fenómenos psíquicos, y que nosotros tenemos de la realidad ciertas impresiones. Entonces, no hay que irse a buscar la cosa en sí misma, sino la cosa como se nos presenta. Como que est percipi,
que es el principio fundamental del empirismo, que es del empirismo inglés, que es ser percibido. Entonces, si tú no eres percibido o si la cosa no es percibida, pues no es ser. Y entonces cuando se me aparece, yo la percibo. Y si tiene una percepción como tal permanente y que la cotidianidad me dice que ahí está, entonces yo voy dándole entidad a la cosa. Eso nos lleva a cosas muy tremendas. Por ejemplo, a que Hume, en pleno siglo XVII, se tumba la idea del alma. Es el siglo XIX, creo. Se tumba la idea del alma. Se tumba la idea del yo. Y casi lo deja entrevisto. O sea, sí se la tumba, pero la deja ahí como que, ay, no, espérate que de pronto sí me queman. Y se tumba Dios, o la providencia, como lo llaman. Es como que, amor, si usted no tiene impresión de la cosa, de hecho, ellos son los papás de la ciencia moderna. Entonces, si usted no tiene impresión de la cosa no existe. Eso es una abstracción suya de su mente. Entonces, pilas. Esta investigación sobre el conocimiento humano es la cosa más hermosa del mundo. Además que Hume planteó un problema que no podemos superar. Y es que no tenemos certezas. No tenemos la certeza de lo que estamos viendo. Es exactamente, literalmente como... no tenemos cómo fundamentar la ciencia. Y no tenemos cómo fundamentar la ciencia en el sentido que no es posible tener un conocimiento universal de las cosas, en tanto que para tener un conocimiento universal de las cosas tenemos que haber tenido un infinito número de observaciones de la cosa que estamos teorizando. Como los seres humanos no tenemos un número infinito de observaciones de la cosa que estamos teorizando, en algún momento lo más probable es que lo que estoy teorizando vaya a fallar, porque haya una excepción a la regla. Siempre lo va a haber. Entonces lo que él dice, lo que nosotros hacemos es una generalización forzadísima de la vida. Y lo que hacemos es que cogemos, observamos una cosa aquí en mi laboratorio y ya digo que así se comporta el mundo. No, señor, eso no es así. Usted no tiene la capacidad de hacerlo. Y eso nos llevó hasta Karl Popper. Ahora ya en el siglo XX, donde nos dice, bueno, amigas, Hume tenía como razón y probablemente no tengamos la capacidad de observar para hacer juicios universales del mundo. Lo que podemos hacer es tener teorías y esas teorías tienen cierta probabilidad de ser ciertas o son ciertas hasta que se demuestre que son falsas, pero no son ciertas universalmente. Ya, me fui a la mierda. Mi amor alemán. Martin Heidegger, Ser y Tiempo. Bueno, este libro también me lo leí cuando no estaba en la carrera. Como pueden ver, está abusadamente lleno de banderas, de notas, de cuadernos. Bueno, este fue el viaje más placentero. Y este creo que fue el viaje más... ¿Cómo podría decirlo? No, yo no lo puedo describir. Se los voy a describir de la siguiente manera. Yo después de haber avanzado sobre las cuestiones de la muerte, entré en una crisis existencial, pero fuerte. Fue muy complicada para mí. De hecho, a Enrique de Adictos a la Filosofía le escribí, un youtuber, y le dije, oye, ¿a ti te ha pasado esto? El hermoso me dijo como, sí, claro, estás leyendo mucha filosofía, como de corte ni existencialista ni nihilista, por favor, léete otra cosita para que... Y me dijo, vuelve a Platón y demás. Pues me recomendó también una serie de libros hermosos para recuperar un poco el sentido, porque sí, esto fue como un cataclismo, fue un derrumbe existencial para mí. Me demoré 2 años en leerlo. Leía casi que dos segmentos por fin de semana. Eso solamente se puede leer en un día que tú no estés cansado. Tú te levantas, te tomas un café y te lees un párrafo un segmento de Ser y Tiempo. Yo no pensé que fuera a terminarlo nunca y desde eso lo terminé y cuando lo terminé dije, esto me cambió la vida. Esto me cambió la vida. El ser para la muerte, la analítica del Dasein, todo, la mundaneidad del mundo, la caída, la cuestión del Dasman, todo lo que tiene que ver con la habladuría, con la curiosidad, la angustia, el llamado de la conciencia,
los éxtasis del tiempo. Con esto entendí como que había una filosofía completamente nueva, muy diferente a todo lo que ya había leído previamente. Y yo, y él como también trata los principales problemas de la filosofía históricos, bueno, yo ya me enloquecí cuando habla de la pregunta por el ser, porque hay un ser y no la, porque es el ente y no la nada, es decir, porque hay algo y no hay nada. Y no es como que Dios. Y bueno, y el ser para la muerte es conmovedor y lo utilizo para todo. Es mi ADN, es mi ADN filosófico. ¿Por qué me interesé en primera instancia por el Señor? A pesar de que era un nazi y todo eso. Inicialmente por las lecciones del profesor Morente. Yo dije, esta forma de pensar se parece a mí. Me gusta cómo piensa. Y efectivamente, bueno, no tengo más por decir. De este señor derivé en mi otro amante. Este es el más feo de todos, que es Sartre. Es horroroso. Físicamente muy feo. Niños, pero bueno. La lectura de esto, o sea, esta lectura, cuando inserta la nada en el pensamiento filosófico, Dios es hermoso. Y hay algo que yo utilizo todo el tiempo de Sartre y es el concepto de mala fe. La mala fe como la impostación del ser, la falsedad del ser que todos falseamos en él cuando nos estamos comportando en sociedad y que somos lo que no somos y no somos lo que somos. Bueno, esas fórmulas sartreanas son preciosas. Recomendadísimo, pero también es avanzado, pues. Algo que me cambió a nivel personal y filosófico fue Freud. Y con la introducción al psicoanálisis y esto fue un regalo de cumpleaños hermoso que me hizo un amigo hace mucho tiempo. Pero bueno, aprender de los actos fallidos, de los sueños, del complejo de Edipo, aprender de los estudios que este señor hizo sobre la sexualidad infantil, sobre todo lo que tiene, cómo se aloja tanto pantano y tanto trauma en nuestra más tierna infancia y cómo muestra a los niños como algo perverso. Es impresionante. Probablemente muchas de las hipótesis freudianas ya están en descrédito, pero esto es increíble. Solamente el método con el que el señor analiza. El mero método con el que él hace esto y a ti te cambia. A ti te cambia. Cuando tú empiezas y cometes un lapsus lingüe o haces un olvido, olvidas algo, tú ya no lo pones como gratuito, que esto es lo más importante de Freud y lo que él dice. Los actos psicológicos no son gratis. Ahí hay un error. Mira ese error en ese error que hay. Y lo otro, bueno, es la triada. No recuerdo muy bien cómo se llama, pero lo que yo llamo la triada del ello, el yo y el superyo. La cuestión del ello. El ello como ese deseo, instinto primario, básico que busca ser saciado por todos los medios y si no, neurosis. ¡Wow! Esto me cambió y lo utilizo muchísimo. Uno de mis papacitos hermosos es Schopenhauer. Este también es un abuso. Ay, es espectacular. Acá están los dos volúmenes del mundo como voluntad y representación. Yo me leí el primer volumen. Él se demoró un montón de años en publicar el segundo, como 40. Yo también me puedo demorar un poco en leerlo. Ahora, este es el único libro de filosofía que me ha hecho llorar durante la lectura. Es impresionante. A él se le pinta como un pensador oscuro y negativo, nada más lejos de la realidad. Y el mundo como voluntad y representación, cuando tú ves la descripción de la voluntad, es como si te dijera el mundo como devenir y representación. Y ese devenir como lo estudia a través de las mareas, de las nubes, de la fuerza humana que nos lleva a la sexualidad y de cómo que él establece que somos vividos por una voluntad que nos supera, más o menos.
Y a partir de ahí nos creamos, representamos el mundo de las diversas formas más creativas que existe, cuál más creativa, erótico-festivas, como dirían por ahí. Y ya su apartado moral, en el apartado moral, cuando nos habla del mundo como sufrimiento, muy heredado de los budismos, y además de sufrimiento, cuando no tienes sufrimiento, estás aburrido. Es hermoso. Y al final nos hace una reflexión sobre el qué hacer con nuestro sufrimiento. Y nos dice y nos habla sobre cómo negando la voluntad y negando el deseo, tal vez encontremos cierta calma. No más. No hay otra opción. En este mundo de dolor y muerte no hay mucho más. Y nos habla del ejemplo de Jesús, de Jesucristo y de Buda también, y de cómo fueron personas que negando el deseo lograron cierta iluminación, cierta paz, cierta elevación. Vámonos ya a algo que me cambió también la vida y es la historia de la filosofía china de Wolfgang Bauer. Yo creo que no es imprescindible el autor, solamente es imprescindible aprender de filosofía china, porque ellos no tienen nuestros problemas de lenguaje, tienen otros, pero no tienen, por ejemplo, el problema del ser, porque ellos no tienen el verbo copulativo ser no está en su lenguaje. Para ellos ni tampoco se predican cosas de las cosas. Entonces, pues no hay problemas de categorías aristotélicas, que eso nos llevó 1500 años de pensamiento. Y la pregunta por el ser, bueno, es otra. Esa es la pregunta por el haber. Y como no están tampoco esos dilemas nuestros, metafísicos y demás, ellos son una sociedad súper pragmática, entonces realmente, y de carácter confuciano, evidentemente. Entonces cuando el salto de mitos a logos de ellos es hermoso, porque ellos tenían una serie de rituales y de videntes que escribían sobre caparazones de tortugas, diferentes presagios. Y a través de esos presagios, pues bueno, saltan y lo cambian a los sacerdotes como por funcionarios, y los funcionarios del Estado deberían, pues el gobierno de su momento, deberían entonces hacer tareas pues como servir a la sociedad para el bienestar colectivo, pero para ello también se utilizaban la herencia de la era de los videntes. Y esa herencia de la era de los videntes es lo que se denomina como el I Ching, o el libro de las mutaciones, que es como una serie de descripciones que cuentan como una breve historia. Entonces, el hexagrama número tal, la quietud de la montaña. Entonces, la quietud de la montaña es el momento propicio para la espera, no sé qué, eso ya después se volvió como oracular, pero realmente era como una serie de pequeñas lecciones morales que se condensaban como en pequeños hexagramas, en pequeños símbolos, y tú recurrías a esos símbolos para encontrar alguna sabiduría. Y entonces eso se volvió una cuestión impresionante, porque ahí el libro de las mutaciones es la Biblia china, literalmente. Y bueno, y eso lo utilizó desde Confucio hasta el Tao, y ya además pues como toda la cuestión de la escuela, por ejemplo la escuela de la oscuridad, la guirnalda de flores. Bueno, los nombres de las escuelas de ellos es precioso, y el desarrollo dialéctico chino es impresionante, porque cuando llega el budismo, con las ideas de la vacuidad, del dharma y demás, es que es fascinante, porque los problemas de Occidente parece como que se implotaran, como que pierden relevancia, porque cuando tú dices que el mundo es como una especie de burbuja de jabón inflada, los entes del mundo, las cosas, incluido tú mismo, es una burbuja de jabón que se infló y que si se pincha solamente hay vacío, y que eso es lo único que existe, y lo que tú tienes que hacer para la vida es simplemente hacer nada y sentarte a meditar ante una pared. Bueno, la cosa se vuelve complicada. Otro profe que me ha enamorado mucho, este está vivo, obviamente muchos lo conocen, que es Ernesto Castro, y le leí su libro Realismo Mágico. No me gustó nada lo que tiene que ver con el realismo mágico, sino que tiene una introducción. Vean,
La introducción son como unas 100 páginas. Es esto. Y esto es todo lo de los realistas mágicos, del realismo postcontinental, perdón. Eh, acá se me metió el García Márquez, perdón. Y entonces la introducción. Es la clase más magistral de filosofía que he podido tener en mi vida, porque él te habla de los problemas de las categorías y de los universales, porque uno de los principales problemas de nosotros es la relación entre lo uno y lo múltiple. Las cosas que vemos son una o son varias. ¿Vemos una sola cosa, una sola materia? ¿O son en el mundo hay especies de cosas o no hay especies de cosas? ¿O cada cosa es única en sí misma? Independiente de que esto sea una planta, esta sea una planta, esta sea otra planta. ¿Es la especie planta o existe la especie planta, que eso no deja de ser una abstracción, o existe cada planta en sí misma como una cosa? Esta es la clase más magistral que he tenido en mi vida. Pues él te recorre todos los problemas categoriales hasta llegar a y ahí, de ahí sale la pregunta, ¿por qué esta cosa es esta cosa y no otra cosa? Y ya después las respuestas de los postcontinentales, que es maravilloso y que mi favorito, sin duda alguna, es Kentin Miyazo. No sé si alcanza a ver Kentin Miyazo, que hereda de David Hume. Y lo que hace con David Hume es el problema humeano volverlo un principio de interpretación de la realidad, pero bueno, acá me puedo quedar toda la vida. Y mi último manual que estoy leyendo de filosofía, este no lo he terminado, que es de filosofía contemporánea y es de un profesor español que se llama Manuel Cruz. Además está muy bonito, porque yo necesitaba que un pensador me ayudara a entender las diferentes corrientes del siglo XX de una manera más como el profesor. O sea, porque yo ya he leído a los analíticos, ya he leído a los fenomenólogos, o sea, tú en la universidad ya le has leído todo eso, pues a los estructuralistas, a los postestructuralistas, pero sí necesito una historia más hilada. Y creo que aposté por va bien. Empezó con el tema de los analíticos y vamos a los neopositivistas y demás. Entonces, bueno, y va a seguir por Heidegger, que ya en eso me siento como muy bien, y por Husserl, por Sartre, y ya todos los modernos, pues que Levinas, que Derrida, que toda esa gente que citamos tanto, pero que a veces no sabemos muy bien cómo se enmarcan históricamente, quién está peleando con quién responde a quién qué. Entonces espero que esta sea la apuesta más chévere para lograrlo. Y creo que eso es todo el chisme que tenía por contarles de la filosofía, de los libros que más me han marcado, de todos estos príncipes hermosos del pensamiento que son lo que me ha dado sentido de vida. Y como ingeniero les decía, yo en un momento sentí que la ingeniería era muy insuficiente para mí y que necesitaba algo más, y creo que aquí está. Y gracias.